Déjenme colocarlo en contexto, mis hermanos. Recuerden el contexto de Pablo. Pablo tuvo que salir apresuradamente de Tesalónica, él y su equipo misionero. Recuerden que el apóstol Pablo estaba con su equipo misionero, Silas y Timoteo. Entonces tuvieron que salir apresuradamente de Tesalónica por la persecución que allí se estaba suscitando. Pero ahora, en este capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, por lo cual, y leemos, mis hermanos, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, una vez más, venimos ante ti, bendito Dios, primeramente, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón, Señor, porque seguimos fallando, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestra actitud, por nuestra forma de comportarnos, Señor, que te desagrada, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo. Pero además, Señor, tenemos un inmenso agradecimiento hacia ti, bendito Dios. Gracias, amado Padre Celestial, por este buen tiempo, Señor, que has dispuesto, Señor, para nosotros. Porque dice tu palabra, Señor, que tú hiciste todas las cosas en 6 días y el 7º día lo guardaste de reposo. Pero reposo para que te sirviéramos, reposo para que estemos unidos como el cuerpo de Cristo, reposo para que estemos congregándonos en tu nombre, porque así te agrada, Dios. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias por permitirnos, Señor, leer de tu bendita palabra, cantar tu bendita palabra. Y ahora, Señor, por tu bendita gracia, nos has dado la oportunidad, Señor, de predicar tu bendita palabra. Amado Señor y Padre bueno, quiero pedirte, bendito Dios, que tu bendito Espíritu Santo me ayude, Señor, a mantenerme firme en el texto, a mantenerme firme, Señor, en la Escritura, en lo que tú has dispuesto para nosotros este día, bendito Padre. Amado Señor, que tu bendito Espíritu Santo nos acompañe en todo momento, que me ayude, Señor, a predicar delante de ti, de parte de ti, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sean tus benditas palabras, Señor, y que tu iglesia necesite oír. Señor, ayuda a mis hermanos, que tu bendito Espíritu Santo, Señor, permita y lleve esta bendita palabra a lo más profundo de nuestros corazones, y que pueda, Señor, transformarnos, regenerarnos, y que pueda conseguir el efecto necesario que nosotros necesitamos para servirte, Señor, como tú lo mereces, bendito Dios. Amado Señor y Padre bueno, para ti sea todo honor y toda gloria, bendito Señor. En el mérito de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Mis hermanos, este es un
pasaje bastante intenso, es un pasaje bastante intensamente emocional. Por cuando nosotros leemos estos pasajes y leemos las otras cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en las iglesias a las cuales se dirige, podemos olvidar fácilmente que antes de su conversión Pablo perseguía a los cristianos hasta su encuentro con nuestro Señor camino a Damasco. El celo religioso de Pablo lo había convertido en un ferviente, odioso e implacable perseguidor. Pero ese encuentro con Jesús lo cambió todo. El fanatismo de Pablo se transformó en un profundo amor hacia Cristo y hacia los cristianos, como veremos en la mañana de hoy en estos pasajes. Mis hermanos, como ya hemos predicado anteriormente esta carta, en la cual ya vamos en el capítulo 3, en esta sección, mis hermanos, como ya había dicho, Pablo está defendiendo su ministerio. Acuérdense que Pablo defendía su ministerio contra aquellos acusadores y adversarios del Evangelio. Debido a la persecución que allí se levantó contra ellos, Pablo y su equipo tuvieron que salir apresuradamente de Tesalónica, dejando atrás, y no olvidemos esto, mis hermanos, que es importante, dejando atrás a una iglesia recién fundada, a una iglesia recién convertida. Los enemigos del Evangelio aprovecharon la ausencia de Pablo y su equipo para malimponer al apóstol Pablo, diciendo que no tenían ningún tipo de interés real en estos hermanos. Y es por eso que al final del capítulo 2, versículos 17 y 18, Pablo ve la necesidad de recordar a estos hermanos por qué no había podido volver. Y dice así, capítulo 2, versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Pablo vio la necesidad en el capítulo 2, versículos 17 y 18, explicar en esta carta por qué no había podido volver a Tesalónica. Mis hermanos, Pablo amaba a estos hermanos entrañablemente. Él estaba genuinamente preocupado por ellos. Y de allí, de tomar la decisión de enviar a Timoteo para animar a estos hermanos y para saber de su condición, cómo se conseguían estos creyentes en Tesalónica. Pero ahora, mis hermanos, más allá de la defensa pastoral, más allá del cuidado pastoral que refleja Pablo en este texto, este pasaje ejemplifica el tipo de amor que el nuevo nacimiento produce en el creyente. Y ese es el título de la prédica del día de hoy. Pablo nos muestra en estos pasajes un ejemplo claro del tipo de amor que el nuevo nacimiento produce en ti, en mí, en el apóstol Pablo y en su equipo misionero. Porque el mismo poder, mis hermanos, que actuó en Pablo para convertirlo de perseguidor a misionero, es el mismo poder que actuó en ti, que actuó en mí, para convertirnos de incrédulos a cristianos. Es el mismo poder que actúa en nosotros en el nuevo nacimiento, dándonos una nueva naturaleza que es capaz de amar a los demás. Esto es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo. El nuevo nacimiento nos capacita para amar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, un texto muy conocido nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. Y tú fuiste engendrado de nuevo por el Dios de amor que envió a su Hijo a morir por ti en una cruz. Entonces, mis hermanos, tú tienes que ser capaz de amar. El nuevo nacimiento nos capacita para amar. Pedro nos dice en su primera carta, y escuchen esto, mis hermanos, que Dios purificó nuestras almas en el nuevo nacimiento para, y ahí está el propósito, el amor fraternal no fingido. Dios purificó nuestras almas en el nuevo nacimiento para que seamos capaces de amar genuinamente a nuestros hermanos en la fe. Y quiero hacerte una pregunta, mis hermanos. Quiero hacerte una pregunta para que meditemos en ello. ¿Tú has pensado en esto? ¿Tú realmente has pensado que el nuevo nacimiento te ha capacitado para amar? Que una de las razones por las que Dios te dio nueva vida en Cristo es para que tú seas capaz de amar. Es sobre la base de esa obra de Dios en nosotros que el apóstol Pedro nos exhorta en este pasaje. Amémonos unos a otros entrañablemente. En otras palabras, mis hermanos, nos está diciendo, ya que tienes la capacidad de hacerlo, comienza a hacerlo. Nada te lo está impidiendo, mis hermanos. Nada te lo está impidiendo. Y en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, vemos en Pablo y en Timoteo dos ejemplos concretos de cómo luce el amor cristiano en la práctica. Un amor que no solo se manifiesta en el cuidado pastoral, o en este caso de los misioneros hacia los creyentes, sino también, mis hermanos, entre nosotros, entre creyentes, entre sí, como veremos en un momento. Y hay por lo menos cuatro cosas que podemos aprender de estos pasajes, de lo que el amor cristiano produce en el creyente. Y esto nos lleva a nuestra primera enseñanza, a nuestra primera bosquejo. ¿Qué produce el amor del creyente? Preocupación genuina por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. ¿Qué produce? Una preocupación genuina por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. Vamos a ver el versículo 1. Dice, por lo cual no pudiendo soportar más. Versículo 5, por lo cual también yo no pudiendo soportar más. Fíjense el énfasis que hace el apóstol Pablo en estos dos versículos. Versículo 1 y versículo 5, donde se puede ver una preocupación genuina del apóstol Pablo por estos hermanos en Tesalónica. Pablo estaba angustiado por estos hermanos, temiendo que el diablo aprovechara la persecución para desanimarlos, incluso, mis hermanos, para llevarlo al punto de renegar del cristianismo. Sigan viendo el versículo número 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Fíjense que el apóstol Pablo temía por estos hermanos. Pero, mis hermanos, es importante resaltar acá que Pablo está completamente seguro de la salvación, de la seguridad de la salvación. Y eso es importante recordarlo, mis hermanos. Y escuchen esto, lo que el mismo apóstol Pablo dice al final de esta carta, en el capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, si Él es el que os llama, el cual lo hará. Mis hermanos, Pablo creía en la seguridad de salvación. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice que el que comenzó
en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ningún creyente verdadero se puede perder, porque es la justicia de Cristo la que nos absorbe en el tribunal de Dios. Y porque es el mismo Cristo que nos tiene aferrado a Él, de tal manera que nadie nos puede arrebatar de su mano. Juan 10:28. Juan 10:28. Pero hay dos cosas que debemos tomar en cuenta al hablar del tema de la seguridad de salvación. Y es una de las razones, mis hermanos, que tiene temor el apóstol Pablo. Es una de las razones por la cual viene este temor a Pablo. No porque dudara de la seguridad de la salvación, sino por esto, mis hermanos. Escuchen esto. Número 1. Lo primero es que no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo. No todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Mateo 7, versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense, mis hermanos, y noten, no es que eran creyentes y se apartaron, es que nunca fueron del Señor. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que, mis hermanos, los autores del Nuevo Testamento no dan por sentado, no asumen, no dan por sentado que todos los que profesan ser creyentes realmente lo son. Y es por eso que en todas sus cartas el apóstol Pablo advierte a los creyentes una y otra vez a tener cuidado con la apostasía. Mis hermanos, ¿qué es la apostasía? Apartarte de la fe, negar al Señor en el que tú dices creer. Esa es apostasía. Mis hermanos, cuando una persona profesa ser cristiano y está tomando el pecado con ligereza, se está enredando en actividades claramente mundanas, se está ausentando regularmente del culto público, se está aislando de sus hermanos en la fe, está dando señales inquietantes de estar alejándose del Señor. Y pudiera estar revelando que su fe es una fe falsa. Y esto es serio, mis hermanos. Esto es serio. Así que Dios es el que nos preserva hasta el fin. Como dice Pablo en Tesalónica, ¿quién es el que os llama, el cual también lo hará? Es Dios que nos preserva hasta el fin. Y la única forma, mis hermanos, la única forma de saber que Dios nos está preservando es si nosotros la única forma de ver que Dios nos está preservando es si nosotros estamos perseverando. Otra pregunta: ¿quién es el que da la fe? Es Dios. Es Dios que nos da la fe. Pero ¿quién es el que cree? Tú y yo somos los que creemos. Yo sé que Dios te dio la fe porque has creído. ¿Cómo sé que Dios te dio el arrepentimiento? Porque te has arrepentido. Pero ¿cómo sé yo que Dios te está preservando? Porque estás perseverando, porque no te quedas allí, porque estás perseverando en medio de muchas situaciones. Pero también la Biblia nos enseña, mis hermanos,
que Dios usa medios para preservar a los suyos. Y uno de ellos es el cuidado mutuo entre nosotros, el cuidado mutuo de los creyentes. Es por eso que el autor de la carta de los Hebreos, carta que habla abiertamente de lo que es la apostasía, el autor exhorta a los miembros a cuidarse unos a otros. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. Presten atención, hermanos, a los miembros de la iglesia, para que ninguno de ustedes se aleje del Dios vivo. Antes bien, animarse unos a otros cada día, mientras se dice hoy, es decir, mientras hay esperanza, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y fíjense, mis hermanos, y noten que no solamente el cuidado de los pastores, aquí también la responsabilidad de nosotros juega un papel importante. Fíjense cómo comenzaba ese versículo, ¿verdad? Hermanos, no dice mirar pastores, sino mirar hermanos. El primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, hay un texto similar que dice: también os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos. Fíjense otra vez este versículo. Os rogamos, hermanos. O sea que nuestra responsabilidad juega un papel importante en el crecimiento mutuo de nosotros como creyentes. Y quiero hacerte otras preguntas más, mis hermanos, para que meditemos en esto, para ver si tú te has detenido a pensar y tú entiendes que tú eres responsable y que es tu responsabilidad cuidar de tus hermanos en la fe. ¿Tú estás consciente de que esa es tu responsabilidad? ¿Te preocupas cuando ves a uno de tus hermanos que no anda bien? Porque déjenme decirle, mis hermanos, que es un aspecto esencial del amor cristiano. Gálatas 6:1 dice: hermanos, otra vez, no pastores, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, es decir, ustedes que son creyentes, que han nacido de nuevo, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es la voluntad de nuestro Señor que nos cuidemos mutuamente como miembros que somos de una misma familia. De una misma familia. Mis hermanos, aclarando en este punto, ¿verdad?, que Pablo confiaba plenamente en la seguridad de salvación. Y por eso llega Pablo esa preocupación por sus hermanos. Y Pablo estaba realmente preocupado por estos creyentes, y lo mismo Timoteo. Y por eso toman esta decisión de separarse en Atenas, para que Timoteo fuera a ayudar a estos hermanos en Tesalónica. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza, mis hermanos. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza. La segunda enseñanza que podemos extraer de estos pasajes es manifestación activa hacia el cuidado espiritual de nuestros hermanos en la fe. Fíjense, el verdadero amor cristiano nos mueve a hacer todo lo que está a nuestro alcance para cuidar de nuestros hermanos. Es un poco diferente, ¿verdad?, al punto anterior. El punto anterior nos llama: preocúpate, pero no te quedes ahí preocupado, haz algo. Y el apóstol Pablo nos dice que este amor cristiano nos mueve a hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudar a nuestros hermanos en la fe. El verdadero amor cristiano nos mueve a hacer algo, lo que está en nuestro alcance para cuidar a nuestros hermanos. Versículo 1 y versículo 2, mis hermanos.
por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortaros respecto a vuestra fe. Mis hermanos, el amor tiene un costo. No hay amor barato. El amor tuvo un costo para nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, Dios dio, y Dios dio lo mejor que tenía, a su Hijo unigénito. El amor tiene un costo. Pero algo interesante, mis amigos, algo curioso, y un recurso que nos muestra la Escritura. Fíjense que Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla del amor de Dios, ¿verdad? Pero primera de Juan capítulo 3, 16 nos habla del amor que nosotros deberíamos tener mutuamente por causa del amor de Dios. Por causa del amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mis hermanos, vean el punto. Somos los hijos amados de Dios y ahora debemos andar en amor. Y no debemos amar de palabra ni de lengua, como Juan dice 2 versículos más abajo, sino de hecho y en verdad. Así que debemos amar nosotros. Y el caso de Pablo, el costo del apóstol Pablo fue quedarse solo en Atenas, para que Timoteo fuera a ayudar a estos hermanos en Tesalónica. Puede ser que para algunos este desprendimiento no sea la mayor, no parezca la gran cosa, pero para Pablo sí lo era. Para Pablo sí lo era. Algunos podrán decir, después de todo, Pablo es bastante mayorcito para quedarse solo en Atenas, pero no olvides, mi hermano, que Pablo era un hombre sumamente relacional, acostumbrado a trabajar en equipo y con una serie de debilidades físicas que hacían más difícil hacer la obra del ministerio. Necesitaba ayuda. El ministerio de Pablo en Atenas había sido todo un reto para él. Así que Pablo le costó desprenderse de Timoteo. Y noten el versículo número 2 otra vez. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarlos respecto a vuestra fe. Timoteo, mis hermanos, era ese tipo de hombre que todo pastor, que todo misionero les gustaría tener a su lado para hacer la obra de Dios, para hacer la obra del ministerio. Pero Pablo entendía, mis hermanos, que el bienestar espiritual de estos hermanos era más importante que su comodidad. Era más importante. Y toma la decisión de enviar a Timoteo. De hecho, para Timoteo tampoco fue una decisión agradable, por decirlo de alguna manera, agradable para él. Recuerden que Timoteo era un hombre joven, enfermizo, tímido, y era la primera vez que iba a una misión solo, sin saber qué le esperaba en Tesalónica, sin saber cómo estaban aquellos hermanos. Era la única vez y la primera vez que Timoteo asumía esta responsabilidad. Para Timoteo tampoco fue fácil desprenderse de la compañía del apóstol Pablo.
Pero mis hermanos, ¿cuál era la misión de Timoteo? La misión de Timoteo era fortalecer y alentar a estos hermanos y traerle un reporte al apóstol Pablo. Recuerden que Pablo había quedado preocupado, ¿verdad?, por lo que sucedía con estos hermanos. Y decide enviar a Timoteo a todo riesgo, a toda costa, no importando lo que él pudiese pasar solo. Envía a Timoteo porque entendía que la vida espiritual de estos hermanos era más importante. Versículo 12, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros. La palabra es importante, hermano, para fortalecerlos y alentarlos respecto a vuestra fe. Fortalecer es una palabra, puede ser que acá no haya ingenieros, pero una palabra que los ingenieros conocen muy bien, es afianzar. Literalmente se usa o quiere decir afianzar. Y fíjense que el apóstol Pablo en este capítulo utiliza esa palabra afianzar 3 veces en este pasaje, en el versículo 2, versículo 8 y en el versículo 3. Significa literalmente colocar un contrafuerte. Y sé que a lo mejor muchos han escuchado esto, pero afianzar es literalmente colocar un contrafuerte. Y les digo, mis hermanos, se coloca un contrafuerte en las edificaciones para que las paredes no se muevan por el viento o cuando hay movimiento de tierra. Eso es lo que es contrafuerte. Llevándolo al contexto de nosotros, en palabras más sencillas y que podamos entenderlo, imagínense la construcción o cercar una casa, hacemos nuestra pared y en las 2 alas de la pared ustedes ven que es lo que hay, ¿no? Un machón. Ese es el significado de un contrafuerte, que le va a hacer la fuerza a las 2 divisiones de la pared para que ningún viento o movimiento de tierra pueda mover. Eso literalmente es eso lo que significa. Eso es lo que significa. Bueno, y precisamente para eso fue Timoteo enviado a Tesalónica. Él debía ayudar a estos hermanos a resistir contra toda presión que pudiera minar su fe. Pero mis hermanos, debemos también tener claro que ¿quién es el que fortalece la fe del creyente? Es Dios que fortalece la fe del creyente. Y el apóstol Pablo, más abajo de estos textos que estamos citando en el capítulo 3, versículo 12, él nos dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo en todos sus santos. Fíjense que allí también está la palabra afirme vuestros corazones, dice el versículo 12. Ahí está esa palabra, ¿verdad?, de contrafuerte. Afirme nuestros corazones. Miren como dice Pedro al final de su primera carta: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá. Aquí está la palabra de Tesalónica: fortalecerá, y Él mismo os establecerá. ¿Quién es el que va a hacer todo esto por nosotros, mis hermanos? Dios va a hacer todo esto por nosotros. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él va a hacer todo esto, pero ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo, que va a obrar en quién.
cada uno de nosotros, mis hermanos. Y yo quiero, mis hermanos, descansando en la voluntad de nuestro Señor, yo quiero que en la mañana de hoy tú te lleves esto claro, mis hermanos, te lleves esto claro, que Dios es el que obra en cada uno de nosotros y nos da la fortaleza. Yo quiero que te lleves esto claro y que no salgas de aquí pensando que esto es un pasaje meramente biográfico y que salgas de aquí resaltando el amor de Pablo hacia estos creyentes. Porque si es así no hemos entendido nada, porque es Dios que hizo esto en cada uno de nosotros. Es el que hace esto en el hombre de vejez, es el que hace esto en el hombre débil, enfermizo, tímido, en cada uno de nosotros. Es Dios que hace todo esto en nosotros. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos unos a otros. Para que nos fortalezcamos unos a otros. Es Dios el que fortalece la fe de los creyentes. Y Dios usa, mis hermanos, hombres, jóvenes, tímidos, enfermizos, como Timoteo, como usted, como yo, como cada uno de nosotros. Dios nos usa a nosotros para que nos fortalezcamos mutuamente y para que nos consolemos mutuamente, como dice el versículo número 2. Pero ahora, mi hermano, mis hermanas, ¿cómo debería ser? ¿Cómo Timoteo debería hacer esto? ¿O cómo nosotros deberíamos hacer esto? Y eso nos lleva, mis hermanos, a la tercera enseñanza. A la tercera enseñanza. Sufrimiento esperado del creyente por causa de Cristo. Sufrimiento esperado del creyente por causa de Cristo. Fíjense que cuando decimos sufrimiento esperado, es porque ya nosotros estamos conscientes que viene, ¿verdad? Pero ¿por qué podemos, o por qué, por la ayuda de Dios, quisimos titular esta enseñanza sufrimiento esperado? Porque ya Pablo nos está ilustrando, ¿verdad? Nos está preparando, nos está diciendo que es Dios que coloca todo eso en nosotros para que nosotros resistamos. ¿Y a qué vamos a resistir? Versículo 3, versículo 4 del capítulo 3 de Tesalónica. Dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Como ha acontecido y sabéis. Timoteo debía fortalecer la fe de estos hermanos, animarles, consolarles, recordándoles que el sufrimiento no es una opción para el cristiano. El sufrimiento no es algo fuera de lo normal. Pablo quiere que Timoteo le recuerde esto a los hermanos de Tesalónica. Y quiere que le recuerde dos cosas: que la aflicción por la que están atravesando no era un accidente y que Pablo se los había advertido ya. Pablo le había advertido a estos creyentes de Tesalónica las aflicciones. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes lo primero que le dieron cuando recibieron al Señor en su corazón, empezaron a suceder ciertas circunstancias, ¿verdad? Preocupaciones, aflicciones? Y sé que muchos de ustedes pueden dar testimonio de eso. Pero el apóstol Pablo quiere que le recuerden esto a los hermanos. Mis hermanos, tengamos esto presente: los cristianos estamos destinados a sufrir por causa de nuestra fe. El sufrimiento es inevitable. Cuando nos identificamos con el Salvador, es aborrecido por el mundo.
Si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Porque si fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero como no soy del mundo, yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice nuestro Señor, el siervo nunca será mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El sufrimiento es inevitable. Es inevitable para los seguidores de Jesús. Pablo le dice a Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que los cristianos se nos ha concedido, y fíjense lo importante de esta palabra, se nos ha concedido, que lo que quiere decir es que se nos ha dado de gracia, por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Eso se nos ha dado a nosotros, por gracia de nuestro Señor. En su gracia Dios nos concedió las dos cosas: la fe para creer en Él y el privilegio de sufrir por Él, el privilegio de sufrir por Cristo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: para estos fuiste llamado. O sea, Dios nos llamó eficazmente a salvación. ¿Para qué? Para esto fuiste llamado. Porque también, ¿para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿No es nada nuevo? Cristo ya nos ha mostrado un camino para que nosotros lo imitamos. Mis amados hermanos, el camino a la gloria pasa primero por la cruz. Eso fue así para Cristo y será así para ti también. Pasa primero por la cruz, mis hermanos. Pedro dice a estos creyentes más adelante: miren, no se sorprendan del fuego de prueba que se os viene, como si algo, o como que si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Más bien gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis hermanos, quiero decirte algo sorprendente, quiero decirte algo importantísimo. El sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios para hacernos mucho bien. El sufrimiento, escuchen mis hermanos, el sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios para hacernos mucho bien. Y quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un texto, una lectura que conseguí leyendo sobre el sufrimiento. Y yo le pido a mi Señor que grabe esto en sus corazones, porque yo sé que muchos de nosotros, puede ser que en estos momentos estemos pasando por providencias aflictivas. Y esta lectura, mis hermanos, nos lleva a reflexionar en eso. Y yo le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que grabe esto en tu corazón. Dice: el sufrimiento tiene una forma de llevarte más allá de las aguas superficiales de la vida, donde tu fe solo te llega a los tobillos y te arroja a las profundidades insondables de Dios. Un lugar donde Jesús es el único que puede tocar fuego. Ahí te arroja el sufrimiento. Tu llamado a sufrir proviene de un Dios tierno, más allá de toda la descripción. No malinterprete los caminos de tu amoroso Señor. Tu dolor, esto es importante, mi hermano, tu dolor es un lugar de encuentro privado con Dios. Un espacio difícil, pero personal, donde conocerás sin lugar a duda el amor de Dios. Es asombroso, mis hermanos. Es asombroso. Es un espacio muy particular de comunión con Dios
puede ser ni tener, sino en medio de la aflicción. Es en medio de las aflicciones, es en medio del sufrimiento que mi propio vacío va a ser llenado con la plenitud de Dios. Dios usa el sufrimiento para hacernos mucho bien. Dios usa el sufrimiento para hacernos mucho bien. Es por medio, mis hermanos, del sufrimiento que somos transformados. Es por medio del sufrimiento que somos transformados en la imagen del varón de dolores, como lo dice la Escritura. Es por medio del sufrimiento que somos transformados en la imagen de Jesús. Es por medio del sufrimiento que aprendemos a identificarnos con las aflicciones de otros. Es por medio del sufrimiento que reconocemos nuestra profunda necesidad de Dios. Es por medio del sufrimiento. Mis hermanos, nunca vamos a entender de este lado de la eternidad todas las razones por las que Dios decreta el sufrimiento para sus hijos. Pero sí sabemos, mis hermanos, aunque no lo entendamos, sí lo sabemos por la Escritura, que todo y cada una de estas aflicciones va a obrar para nuestro bien. Romanos 8:28, eso nos lo dice la Escritura. Y eso era lo que Pablo quería que Timoteo le recordara a estos hermanos. Esto era lo que Pablo quería. Y mis hermanos, imagínate la escena del apóstol Pablo. Está en Atenas, está sumamente preocupado por los hermanos en Tesalónica, por la persecución. Recuerden una iglesia joven, recién convertida, y él le dice a Timoteo: ve a estos hermanos, yo prefiero quedarme solo. Recuérdales que nosotros estamos destinados a sufrir. Fortalécelos en la fe. Evita que el tentador los tiente. En medio de la aflicción, y mis hermanos, eso es algo que nosotros debemos asimilar, es algo que nosotros tenemos que tener presentes para resistir a las aflicciones del enemigo. Recordándonos siempre que Cristo fue tentado, que Cristo fue perseguido, y eso también lo heredamos nosotros. Mis hermanos, pocas cosas pueden ser más peligrosas que sufrir con una mala teología. O olvidar la teología que ya conoces. Porque se puede tener una mala teología y sufrir mal, y se puede tener una buena teología y olvidarla en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Versículo 4, dice el apóstol Pablo: porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido esa vez. Vean que el apóstol Pablo no se sale de la ecuación. Vean que el apóstol Pablo se muestra como un ejemplo. Él está diciendo, no se nos dice que íbamos, porque este misionero, este apóstol, este hombre entregado a llevar la palabra de Dios, también fue perseguido, también fue maltratado. De hecho, en Hechos, capítulo 14, versículo 21, nos dice: en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Ellos en su primer viaje habían fundado ya unas iglesias. Habían fundado ya una iglesia, y le dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcáis en la fe. No de la similitud del pasaje de Tesalónica, y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Es necesario. Esto no es opcional, mis hermanos. Los cristianos necesitamos tener una buena teología del sufrimiento. Necesitamos aprender a sufrir bien y ayudar a otros a sufrir bien. Y eso es parte del amor cristiano. Eso es parte del amor cristiano. Debemos animar a nuestros hermanos en medio de la aflicción para fortalecer su confianza en el Señor. Hermano, no sé si se pudieron dar cuenta, y yo espero en el Señor que sí, la cantidad de veces que el apóstol Pablo hace énfasis en la fe. No les voy a leer todos los versículos, pero se los voy a mencionar. Versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7. El apóstol Pablo hace énfasis en la fe. Y eso tiene que hacer ruido en nosotros. ¿Qué quiere el apóstol Pablo mostrarnos con esto? Estaba preocupado por los hermanos de Tesalónica. Él accionó enviando a Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo lo exhortara y lo fortaleciera en la fe. Porque él sabía que el tentador iba a aprovechar la ausencia de Pablo y su equipo para arremeter contra ellos. Y entendiendo, como Pablo lo dice, y como lo expusimos anteriormente, que no todo el que profesa ser cristiano lo es. Y ese era el temor de Pablo. Eso era el temor de Pablo. Pablo confiaba en la seguridad de salvación, pero sabía que no todo el que profesa ser creyente realmente lo es. Pero mis hermanos, esto nos lleva a la cuarta enseñanza, y con esto estamos terminando. A pesar de todo esto, a pesar de las aflicciones que Pablo estaba diciendo, que estaba pasando, a pesar de la persecución en la iglesia en Tesalónica, Pablo se goza. Pablo tiene un gozo profundo en el bienestar espiritual de los hermanos en Cristo. Gozo profundo en el bienestar espiritual de los hermanos en la fe. Porque cuando Timoteo regresó de su misión, Pablo ya se encontraba en Corinto, se había movido de Atenas hacia Corintios. Y en Corintios le estaba yendo bastante mal también. Así se ve ser. Sufriendo en Atenas, se muda a Corinto y sigue siendo lo mismo. Así que Pablo estaba sufriendo. Estaba sufriendo en Atenas y ahora en Corinto. Pero mis hermanos, el reporte de Timoteo reavivó a Pablo. El reporte que Timoteo le traía reavivó a Pablo. Versículo número 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias. Mis hermanos, ¿y sabe cuál es la palabra que se utiliza aquí? Evangelizar. Wow. La palabra evangelizar. Y es la única vez, mis hermanos, dato importante, es la única vez, mis hermanos, en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra evangelio o evangelizar, que no está relacionado con el evangelio de Cristo, sino que Pablo está diciendo, Timoteo me trajo un evangelio, porque el evangelio es una buena noticia. Timoteo me trajo el evangelio. Me trajo la buena noticia de vuestra fe y amor, que siempre nos recuerda con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por vosotros, por medio de vuestra fe. Versículo 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. La noticia de Timoteo reavivaron a Pablo. Timoteo le trajo el reporte a Pablo y le dice, Pablo, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de toda la presión que están sufriendo nuestros hermanos en Tesalónica, ellos continúan firmes en su fe y en su amor.
En medio de la persecución, estos creyentes recién convertidos, no lo olvidemos, estaban fortalecidos en el amor y en su fe. El sufrimiento, mis hermanos, no es una excusa para dejar de confiar en Dios. Tampoco es una excusa para que podamos poner para no amar a otros. Pablo nos dice en el capítulo 3, versículo 12, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos con otros, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Vean que Pablo se está presentando aquí como un modelo, como un ejemplo, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor. Pablo les dice, sí, yo sé que están sufriendo, yo sé que están pasando por dificultades, yo sé que han tenido problemas con sus familiares, yo sé que están sufriendo, pero por favor, no dejen de amar. No dejen de amar. Pablo se lo está diciendo aquí en el versículo número 2. Capítulo 4, versículos 9 y 10 de esta misma carta de Tesalónica. Nos dice el apóstol Pablo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que abundéis en ello más y más. Yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé que ustedes se aman, yo sé que ustedes practican el amor genuino, uno para con otros y para con todos, pero sabéis, hermanos, cuál es la medida de ese amor. Cristo mismo, nuestro Señor Jesús, es la medida de ese amor. Por eso nos deja sin argumento, por eso nos deja sin palabra que nos lleve a decir nosotros, es que yo amo mucho. No, nos deja sin palabras porque el tamaño de este amor es Cristo mismo. Nunca dejamos de amar lo suficiente. Nadie puede decir es que yo amo demasiado. No, Cristo es el tamaño de este amor. Timoteo le dice a Pablo, estos hermanos están bien, mantienen la fe y el amor. Y no solo eso, los recuerdan con cariño. Le dice Timoteo a Pablo, todavía nos recuerdan con cariño. Podría alguien pensar, y eso qué importancia tiene. Pero no olvidemos, mis hermanos, que Pablo y su equipo lo estaban calumniando. Aprovecharon la ausencia de los misioneros y estos enemigos del Evangelio empezaron a calumniar a Pablo y a los misioneros. Y Timoteo le está diciendo a Pablo, estos hermanos, a pesar de la calumnia que se levantó contra nosotros, mantienen intacto su amor. Mantienen intacto su amor por nosotros. Y algo importante también, mis hermanos, que tengo que decirles. Y esto no para sacar ventaja del texto. No quiero hacerlo con ese propósito de sacar ventaja del texto, pero es importante decir, estos hermanos recordaban a Pablo con cariño, porque eso en sí mismo es una prueba adicional de que ellos estaban bien espiritualmente. Eso en sí mismo le daba a entender a Pablo que estaba bien espiritualmente. Mis hermanos, apreciar a los que cuidan de ti espiritualmente,
es una evidencia de salud espiritual. Es porque estás apreciando tu alma. Y es por eso que aprecias que alguien cuide de ti, que alguien te predique, que alguien te recuerde el amor de Cristo, que alguien te instruya a través de la predicación de la palabra. Y eso es lo que está pasando allí en Tesalónica. Estos hermanos no olvidan los sacrificios que hizo Pablo y su equipo misionero para llevarle la palabra de Dios. Ellos estaban agradecidos por eso. Y es una muestra en sí mismo el crecimiento espiritual en ellos. Es una muestra en sí mismo. Y no era que Pablo era un egoísta que estaba esperando retorno de ese amor que él había brindado. No, simplemente que cuando Timoteo le dice a Pablo, a pesar de todas las calumnias, estos hermanos que añoran, ellos recuerdan cómo sacrificialmente llevaste la palabra a ellos. Y eso llenó de gozo a Pablo. En otras palabras, Pablo está experimentando aquí lo que dice tercera de Juan 4. Nadie tiene mayor gozo que este, ¿cuál? El saber que nuestros hijos andan en la verdad. Ese era el gozo de Pablo. Por eso es que Pablo no pensaba o no se preocupaba por las persecuciones personales de él, sino que manifiesta abiertamente y con emoción lo dice en el versículo 8. Ahora sí que vivimos, dice Pablo. Ya que Timoteo nos trajo esta buena noticia, ahora sí que vivo, dice él. Ahora sí que vivo. Pablo se siente tan aliviado por las noticias de Timoteo que en medio de las dificultades que él experimentaba tanto en Atenas y ahora en Corintio, que se siente aliviado por estas palabras de Timoteo, por este reporte que trajo Timoteo. Recuerden, mis hermanos, el hombre que antes perseguía a los seguidores de Cristo, ahora no tiene un gozo mayor que verlos seguir a Cristo. No tiene un gozo mayor. Aún en medio del dolor, aún en medio de las aflicciones. Pero ¿sabe qué produjo esto el apóstol Pablo? El nuevo nacimiento, la regeneración, ese amor por los creyentes, ese amor genuino que Pablo ha encontrado por la regeneración del Espíritu Santo en él. La misma regeneración que te regeneró a ti es el mismo poder que convirtió al apóstol Pablo de perseguidor a misionero. Es el mismo poder que obró en ti para convertirte de incrédulo a creyente. De modo, mis hermanos, que tú tienes la capacidad de amar a otro. Tú tienes la capacidad de amar a otro como Cristo te ama a ti. Mis hermanos, y con esto estoy terminando. Mis hermanos, pídele al Señor que te ayude a sufrir bien, porque realmente vas a sufrir, y que te use para animar y consolar a otros en medio del sufrimiento. De manera, mis hermanos, que cuando estés en esa posibilidad, estés en ese encuentro, junto contigo y tus hermanos, permanezcan firmes en la fe. Cuando estés allí, en ese momento, recuerda esto siempre. Pídele que te dé la gracia de llorar con los que lloran y de gozarte genuinamente por el progreso espiritual de tus hermanos. Pídele al Señor que te dé la gracia. El nuevo nacimiento nos capacita para amar, pero no nos convierte en un robot. El nuevo nacimiento nos capacita para amar,
Pero tú tienes la decisión de salir de tu zona de confort y brindar tu amor a otro, brindar tu apoyo a otro, brindar tu apoyo a otro hermano. Y tú sabes, mis hermanos, que va a producir esto en ti cuando tomes esa decisión de ayudar a otro, de amar a otro. Va a producir en ti un crecimiento espiritual y un gozo inexplicable que el estar viviendo para ti mismo nunca lo vas a tener, nunca lo vas a tener. Es un gozo que te produce el servir a otros, el consolar a otros, pero viviendo para ti mismo nunca vas a tener ese gozo de ser. Mi amigo presente, quiero decirte que todavía hay chance, que todavía nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando que vayas en arrepentimiento y sea a sus pies. Nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, mis hermanos. No le tengas miedo al sufrir por Él. El sufrimiento, quiero que te lleves esto muy claro, el sufrimiento de Cristo en nosotros es un sello de pertenencia. Amén. Es un sello de pertenencia. Entonces, amigo presente, no lo dudes, no lo dudes y no tengas miedo de sufrir por aquel que ha entregado su vida por ti para darte una vida eterna. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Creador, Padre bueno, gracias una vez más, mi Señor. Gracias por permitirnos, bendito Dios, alimentarnos, bendito Padre amado, con tu bendita palabra, por permitirnos, Señor, predicar tu bendita palabra, bendito Dios. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Dios, porque en medio de nuestras debilidades, tú te glorificas, Señor. A ti te ha placido, bendito Dios, que hombres impuros, hombres que luchan con el pecado, puedan predicar tu bendita palabra, Señor. Gracias, hermano Señor. Gracias, Señor. Gracias por asistirnos. Gracias por tu bendito Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu bendita verdad reflejada en tu palabra. Gracias porque has hablado, mi Señor. Gracias por permitirnos, bendito Dios, exponernos ante ella. Gracias por permitirnos estar acá, Señor, como el cuerpo de Cristo. Te pedimos, mi Señor, que tu bendita voluntad y tu gracia trae salvación el día de hoy, Señor. Te lo pedimos, te lo clamamos, Dios, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.